¿Qué es el verdadero bienestar? Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez en la vida. Permítame compartir con ustedes cuál ha sido mi experiencia respecto a este tema. Siempre he creído en la magia de las estrellas. Desde niña, después con mis hijos y ahora con mis nietos, cuando atrapamos esa primera estrella que aparece al caer la noche, unos segundos antes de que salga la segunda, cerramos los ojos y pedimos un deseo con todo el fervor y la auténtica conciencia de que se va a cumplir. Las estrellas pueden transformar vidas. Basta recordar cuando éramos niños en kinder y llegábamos a la casa con una estrella pegada en la frente. Esa sensación de la goma y la frente endurecida y el sentimiento de sabernos buenos. Es como si la belleza de las estrellas en el infinito, de pronto al ponértela en papel en la frente, hiciera resonancia con tu propia belleza. El otro día Valentina, mi nieta de 2 años, no se quería bañar. Esa tarde había llegado del kinder con una estrella en la frente y le decía a su mamá, mamá, es que se me va a caer. Y eso me recordó cuando yo también era niña y te quería que esa sensación de la estrella puesta en la frente durara para siempre. No duró para siempre, solo fue en el kinder. Porque una vez que entré a primaria, fui pésima en los estudios, pero bueno, de hecho, la última o penúltima de mi salón de clases. Fui pésima para los deportes. Bueno, fui pésima hasta para entregar esos mantelitos del Día de las Madres que había que hacer el 10 de mayo. Siempre era la última en entregar. Mi autoestima durante mi época de primaria fue muy, muy mala. Yo me sentía una niña inexistente, me sentía una niña transparente. Y lo que me acabó de dar la estocada fue cuando a final de quinto de primaria me entregan mi boleta de calificación y veo que está cruzado en rojo un letrero a lo largo de toda de la boleta que decía reprobada. Sentí una enorme vergüenza de ser la única de mi salón que me quedaba. Además del enorme pavor que tenía yo de ir a enseñar esas calificaciones a mi casa. Esas dos cosas me hicieron esconder la boleta por unos días hasta que, por supuesto, llegó el domingo 9 de la noche y no me quedó otra más que dar la cara. Fui al despacho donde mi papá grababa su música y con el estómago encogido le puse la boleta sobre la mesa. Mi papá dejó de hacer lo que estaba haciendo, la vio, se quitó los lentes, se me quedó viendo y me dijo, ¿por qué, Gaby? Si tú puedes con esto y más. Además, quiero decirte que en la vida las calificaciones no importan. Lo que importa es que pongas todo tu corazón en todo lo que hagas. Y lo decía alguien que sin estudio alguno había logrado sacar adelante la familia y darnos una vida digna. Después me pidió que rodeara su escritorio. Me paró frente a él, me tomó de los brazos y me dijo, oye bien lo que te voy a decir, y quiero que nunca se te olvide. Tú naciste con estrella. En ese momento me inundó un mar de confusiones, porque primero, el alivio de no sentirme regañada. 2, un profundo agradecimiento por ese voto de confianza que mi papá me daba. 3, me sentí con un peso en los hombros, en que yo decía, ya tengo suficientes problemas, ahora tengo una estrella, ¿cómo se maneja? Y además un enorme compromiso de tener que regresarle, querer regresarle ese voto de confianza. En ese momento no sabía cómo lo iba a hacer, pero sí sabía que no podía fallar. Y por último decía, si tengo una estrella, ¿dónde he estado? O sea, ¿dónde en mi vida he estado? Porque no ha aparecido. Nunca voy a olvidar ese primer día de mi segundo o quinto año de primaria, cuando parada en las filas para entrar a clases, yo parada en la fila de quinto y junto a mí todo mi salón de clases parado en la fila de sexto. Qué mal me sentí morir. Y en ese momento me acordé de la estrella de palabras que mi papá me había puesto hace mucho en la frente. Hace unos meses, había sido unas semanas en la frente. Y a partir de ahí empecé a nacer, empecé a crecer, empecé a sentirme segura de mí misma, empecé a tener mejores calificaciones, incluso empecé a ganar competencias de natación.
Y cuando me di cuenta que yo obtenía esos logros, también obtenía la mirada y el reconocimiento y la aprobación de mi papá. Así que yo dije, este es el camino. Lograr cosas es el camino. Más tarde, pasa el tiempo, me caso a los 19 años, a los 25 años, tengo 3 hijos. Pronto estaban mis 2 hijas en el kinder, el bebé en la cuna, la comida en la estufa, la casa limpia y yo con una enorme energía reprimida, contenida, que buscaba salida. Yo sabía que podía hacer algo más, pero ¿cómo canalizar esa energía si no tenía una carrera profesional? Nunca había sido buena para los estudios, pero además me casé a los 19 años, así que esa pregunta en donde yo me imaginaba llegar a una entrevista de trabajo y que me dijeran, ¿qué sabe usted hacer? Pues nada. Sé hablar inglés, eso es todo lo que sé. Y esa pregunta me provocó un insomnio de 4 meses que en verdad no se lo deseo a nadie, porque con 3 hijos chiquitos y un marido en sus 30, verdaderamente era así como difícil de llevar. Y de pronto, por casualidad, y yo digo que la casualidad vino de allá arriba, encuentro cómo canalizar mi energía. A partir de ahí me convierto en una voraz autodidacta. Empiezo a leer cuanto libro llega a mis manos, me inscribo en clases, cursos, seminarios, viajo a conseguir distintas conferencias. Era verdaderamente hambre por aprender. Y convierto mi carrera en una forma de lograr, de mostrar, de conseguir mi propio respeto, pero sobre todo para seguir abonando en esa cuenta de débito que yo tenía con mi papá. Y el éxito parecía ser la respuesta y la solución, así que me dediqué a conseguirlo. Durante todos mis 20s, mis 30s y parte de mis 40s estaba yo tan ocupada que no tenía tiempo ni de voltear a verme. El tener la agenda llena servía como un Valium para las emociones, además de que me hacía sentir importante y la adrenalina me hacía sentir viva. Y yo decía, valgo por lo que hago. Y por supuesto, me llevó esto a convertirme en trabajo adicta. Adicción de la cual todavía estoy en proceso de recuperación. Y ese ser trabajo adicta, en un momento de mi vida, durante ese tiempo, escribí 10 libros en 10 años, escribía al mismo tiempo en periódicos, en revistas, trabajaba en radio, hacía cápsulas para televisión, viajaba por lo menos 2 o 3 veces a la semana dando conferencias en distintos estados de la República, además, por supuesto, de llevar mi casa, mi esposo, mis hijos. Y ese agotamiento que yo tenía, ese verdaderamente decir ya no puedo, yo lo veía como la forma de sentirme bien y de corresponder de alguna manera a esa estrella que mi papá algún día me había pronosticado. Yo decía, esto es lo que se debe de hacer. Qué equivocada estaba. La vida no se tardó en tomarme de los hombros y darme una fuerte sacudida. Ocurrió la muerte de 2 personas que yo pensé invencibles y inmortales. Primero, Pachela, una de mis mejores amigas, en sus 45 años, muere de un accidente. Una mujer que era perfecta en todo. Al poco tiempo, mi hermano Adrián, de 41 años, muere en otro accidente. Mi hermano menor, el hermano con el que todos más nos identificábamos, nos divertíamos, nos reíamos. Y de pronto esas 2 muertes me hicieron darme un frentazo en la pared, así. Y aprendí muchas cosas. Primero me di cuenta de lo definitiva y no negociable que es la muerte. Esos momentos de convivencia felices que yo creía que iban a ser para siempre, se habían ido. Eso verdaderamente decía, ¿cómo? No está. ¡Pum! Se fue. Número 2, me di cuenta también al ver la cantidad de gente que fue a las misas, a los funerales de los 2, de Pachela y de Adrián, pero de verdad, miles, quienes están aquí y estuvieron en ese momento podrán corroborarlo. Cantidad de gente que estaba verdaderamente conmocionada y conmovida por la partida de los 2. Ahí me di cuenta de por qué la gente te quiere. La gente te quiere no por lo que hagas, por lo que tengas, por lo que logres, por el puesto que tienes, la importancia que tengas o la cuenta bancaria que tengas. La gente te quiere por cómo la haces sentir. Y yo me preguntaba, ¿cómo he hecho sentir a la gente? Y ante eso, también el éxito de pronto cobró un enorme signo de interrogación. Frente a la muerte, ¿de qué sirve esto?
¿De qué sirve este afán de construir una fachada? ¿De qué sirve? Qué cierto es aquella frase que dice que hay que repartir invitaciones a nuestro funeral. Yo no había repartido invitaciones a mi funeral. Me acuerdo que estando en la misa de mi hermano, le digo a Ernesto, mi hermano, le dije, oye, gordo, por favor, el día que yo me muera, traes acarreados, porque esto va a estar vacío, no va a venir nadie. Y me dice, ay, al mío también, prométeme. Pero en verdad sí fue como de pronto, yo había descuidado mis amigas, había descuidado tiempo con mi familia, había descuidado tiempo con mi esposo, con mis hijos, en aras del éxito. Ya es ahora de qué servía. Y por último me enfrenté también con algo que ha sido, yo creo que un punto de aprendizaje importante en mi vida. Me enfrenté que el dolor te lleva al sótano 3 de la oscuridad, en donde más solo y oscuro está, encuentras que hay una puerta de luz. Una puerta de luz que en el momento de abrirla encontraba una inexplicable paz y una inexplicable serenidad. Y me había dado cuenta que esa puerta nunca la hubiera encontrado allá arriba. Y ahí me di cuenta que era la primera vez que me visitaba. Y en ese momento dije, bueno, me acordé de esa metáfora que me pareció alguna vez que la leí perfecta, que es el Buda de Tailandia. Hace 50 años, un grupo de monjes budistas en Tailandia deciden mover un Buda de terracota porque estaba albergado dentro de un templo de 800 años de antigüedad que amenazaba con derruirse y destruir su Buda. Así que deciden meterle unas cuñas al Buda para trasladarlo. En el momento de hacerlo, se dieron cuenta que se agrietaba este Buda de terracota. Entonces lo dejaron para que los expertos al día siguiente les asesoraran cómo hacerlo bien. Pero uno de los monjes, movido por la curiosidad, tomó una linterna y a medianoche bajó a inspeccionar las grietas y se dio cuenta que un gran brillo cegador le daba de regreso al alumbrarlo. Entonces decidió tomar cincel y martillo, empezó a hacer el agujero un poco más grande y se dio cuenta que ante sí tenía uno de los tesoros más grandes nunca antes visto, un Buda de casi 2 metros completamente de oro macizo. Cuando vi esa metáfora dije, es que pasaron 800 años en que nadie, ¿cuántas generaciones? Nadie se había dado cuenta que dentro de ese Buda de terracota había un tesoro de oro macizo. ¿Y cuántas veces, señores, nos puede pasar lo mismo? Nacer, vivir y morir sin darnos cuenta que tenemos ese tesoro por dentro. Cuando pienso en los niños de hoy, cuando pienso en esos adultos, esa vida de adultos que tenemos hoy, en esa persecución de lo efímero, y cuando veo las estadísticas de la OMS donde nos dice que 121 millones de personas viven hoy con depresión, que que más de 1 millón de personas se suicidan en el mundo, pienso que a lo mejor que quizá esas personas nunca tuvieron de niños alguien que los viera a los ojos, les pusiera una estrella en la frente y les dijera, creo en ti. Porque cuando eso sucede, en realidad la estrella empieza a hacer su magia. Cuando tú a un niño lo ves a los ojos y le dices, creo en ti, empieza a suceder y a transformarse y a tomar en sentido la palabra namaste, esa palabra que tantas veces he dicho al término de mi yoga sin antes saber cuál era su sentido. El sentido de la palabra namaste es, honro ese lugar en ti donde reside el universo. Honro ese lugar de luz, de paz y serenidad. Y cuando tú estás en ese lugar en ti y yo estoy en ese lugar en mí, juntos somos uno. Ahí es en donde está, ahí, en ese lugar es en donde está el verdadero bienestar. Y ese alguien que los niños del día de hoy esperan, tienen la esperanza de que le pongan esa estrella en la frente, ese alguien somos tú y yo. Si nosotros, cada uno de los adultos en este mundo el día de hoy, pusiéramos una estrella en un niño, les aseguro que las estadísticas en el futuro serían completamente diferentes. Te invito a preguntarte, ¿a quién le voy a poner una estrella? Para que la magia comience. Yo por lo pronto me llevo el compromiso, adquiero el compromiso de ponerle una estrella en la frente a Valentina, mi nieta, que la acompañe por siempre, con la que se pueda bañar cuantas veces quiera, sin temor a perderla. Y les pregunto, ¿tú
Cada uno, tú, ¿a quién se la vas a poner? Muchas gracias. Gracias, Gaby.